A Mancomunidade do Salnés expande as súas fronteiras e lidera o proxecto europeo Interreg. As diferentes administracións que colaboran buscan con este plan desenvolver sistemas tecnolóxicos vinculados ao Big Data e ás Smart City. O ente comarcal encabeza o proxecto no que tamén participan a Deputación e o Concello de Ourense, a Dirección Xeral da Administración Local, a Cámara de Valença en Portugal e a Facultade de Enxeñería Informática de Ourense na Universidade de Vigo. Es muy interesante porque hay muchas empresas que están innovando y que no tienen las posibilidades ni de que las impulsen y sobre todo no tienen las posibilidades de una implantación de lo que ellos están desarrollando a nivel real. Esto lo que le va a permitir a estas empresas es que desarrollen lo que se está demandando desde la administración o también incluso desde el sector privado y que lo implanten en los propios ayuntamientos y a raíz de ahí, una vez demuestran que funciona, comercializarlo y que ganen muchos millones de euros, que es lo que nosotros queremos. O proxecto aportará ás empresas un sistema que lles permitirá implantar nos concellos os programas que desenvolvan. Facilitarle a empresas de base tecnológica en los territorios beneficiados, facilitarle todas las tareas para el desarrollo tanto de software como de hardware. Se van a crear laboratorios para desarrollo de prototipado y después se le va a facilitar a las empresas la posibilidad de implantarlos en los ayuntamientos para recoger esos datos y pues ir avanzando en lo que hoy en día son las Smart Cities. Os 9 concellos da comarca beneficiaránse deste plan que, segundo o xerente da Mancomunidade, encaixa perfectamente nos proxectos do Grove e Sanxenxo de vilas turísticas intelixentes. Este sistema aportará numerosos datos interesantes para os concellos. Aquí lo que se permite es desde contabilizar pues, el número de personas, por ejemplo, que está entrando en un pueblo, el número de vehículos, pero mucho más. Se pueden desarrollar cosas tan interesantes como saber cuántas personas están pasando por delante de un escaparate o incluso si esos escaparates varían, cuántas personas paran y cómo son los incrementos y que te dé esos datos. Con lo cual el sector comercial podría saber si está llamando la atención o no de sus clientes. A Mancomunidade está agora mesmo estudando as empresas tecnolóxicas da comarca e as necesidades dos concellos. Unha vez rematado o estudo, porase en marcha o Laboratorio do Salnés.